Hola a todos o todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Celeste Y yo, "Hola". y les vamos a presentar el aparato genital masculino. Am, Vamos a hablar primero de sus generalidades. Estos órganos genitales masculinos internos comprenden el testículo, epidídimo, vías espermáticas, glándulas anexas, pene y el escroto. Las primeras cuatro comprenden de la parte interna y el pene y el escroto de la parte externa. En esta imagen podemos ver lo que vendría siendo el sistema a grandes rasgos, ya que a lo largo de la exposición y del video vamos a verlos más a detalle. Pues aquí se puede ver desde arriba, desde donde está la vejiga, que eso compone parte del sistema urinario, para luego seguir hacia abajo de ese lado con el hueso del pubis, el pene, el cuerpo cavernoso, el glande prepucio, la altura de la uretra, el colon, el recto, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, la próstata, la glándula bulbouretral, el ano, el conducto deferente, el epidídimo, testículo y escroto. Después de estos siguen los órganos externos. Iniciaremos primero el pene. El pene es un órgano sexual masculino con capacidad eréctil. Posee la capacidad de erección que lo hace apto para sus funciones sexuales. Esto es gracias al tejido cavernoso eréctil que constituye su armazón. También contiene la porción más distal de la uretra. Suele ser flácido, de forma cilíndrica y se ubica por delante del escroto. Es muy móvil y su longitud desde aquí hasta la punta es de 10 a 12 centímetros aproximadamente en un adulto. Esto va a variar, depende de la región o de donde es el individuo. Y se le pueden distinguir tres partes. Va a ser la raíz del pene, el cuerpo o también llamado eje y el glande o también llamado extremidad distal. Iniciemos primero con la extremidad proximal o la raíz del pene. Está situada en la parte anterior del perine, fijada al esqueleto por las inserciones de los cuerpos cavernosos al pubis, y en el plano medio por el ligamento suspensorio del pene. Después nos vamos con el cuerpo, que es cilíndrico, cuenta con dos caras, una superior y otra inferior. La superior también es llamada dorsal o es conocida como dorso del pene, y la cara inferior se llama uretral o escrotal. En su extremidad distal, también llamada glande, pues como su nombre lo dice, se encuentra el glande. Está rodeado por tegumentos del pene que constituye aquí el prepucio. Primero hablaremos del glande. Aquí tenemos una vista, bueno, más gráfica. El glande es liso y está tapizado de mucosa. En su vértice se abre el orificio externo de la uretra. Aquí lo podemos ver en vista anterior y una inferior. Aquí podemos ver el orificio externo de la uretra, al igual que aquí. Igual podemos observar la corona. La corona está conectada al prepucio por el cuello del glande y está situada en el borde proximal del glande. Aquí la podemos ver. También en la cara inferior está el frenillo prepucial, que es el pliegue mediano detenido desde el glande hasta el prepucio. ¿Qué es esto? Aquí podemos ver el cuellito y aquí iniciaría el prepucio. El prepucio es un pliegue de los tegumentos dispuesto en forma de manguito alrededor del glande y cuya cara interna es mucosa. Aquí la podemos ver. La unión cutáneo-mucosa de esta forma un orificio por donde el glande emerge más o menos y a veces lo oculta por completo. Aquí lo podemos ver como una capucha que, como acabo de decir, casi cubre por completo la cabeza del glande. Después del glande vamos a hablar sobre la construcción anatómica. Primero vamos a hablar sobre las envolturas o capas del pene. Primero, como podemos ver, aquí está la piel, el dardos por debajo, también llamada fascia superficial del pene, la fascia de Bach o fascia profunda del pene, que suele ser presa, y la túnica albugínea del pene. Bueno, de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso. La del cuerpo esponjoso suele estar más delgada. La piel es fina, móvil y se prolonga a nivel del cuello del glande. Después vamos a la fascia superficial del pene. Está constituida
constituido por tejido conectivo laxo que asegura la movilidad del pene y está cubiertas por dartos. El dartos es una capa de fibras musculares lisas dependiente del tejido subcutáneo que ponga el manguito longitudinal y circular extendido hacia el cuello del glande. Después nos vamos hacia la fascia del pene. Como ya les dije, es gruesa. Es de tejido conectivo fibroso que envuelve las formaciones eréctiles y contiene los vasos profundos del pene. Aquí podemos ver sus arterias dorsales, pues sí, dorsales y aquí su vena. Después nos vamos a la túnica albuginea. Es la cápsula fibrosa que envuelve las formaciones eréctiles del pene. Aquí podemos ver los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. La del cuerpo esponjoso es más delgada. De aquí vamos a pasar sobre los cuerpos cavernosos. Hay uno a la derecha y el otro a la izquierda. Se insertan atrás y lateralmente en las ramas isquiopúbicas. Igual aquí lo podemos ver. Se insertan atrás y lateralmente en las ramas isquiopúbicas, formando los pilares del pene. Volvemos acá. Se reúnen en el dorso del pene hacia abajo las sínfisis del pubis, formando la raíz del pene. Hacia adelante y hacia el glande se forma el cuerpo del pene. Después nos vamos a los cuerpos esponjosos. Es una formación mediana que rodea la uretra esponjosa. Como podemos ver, la parte posterior del cuerpo esponjoso se aloja en la separación de los cuerpos cavernosos. Se encuentra dilatada y forma el bulbo del pene, que es lo rosita que vemos en medio entre los pilares de los cuerpos cavernosos del pene. En el cuerpo del pene, el cuerpo esponjoso ocupa el canal del ¿cómo se llama? Subcavernoso y se sitúa medialmente por debajo del tabique del pene. Después vamos a hablar de su extremidad anterior. Ya les dijimos que es el glande. Se encuentra abultada en forma de bellota y por eso recibe su nombre. Se encuentra separada en dos mitades en la cara uretral por una hendidura subretral estrecha. La dilatación de la uretra en la glande forma la fosa navicular. Pues los cuerpos eréctiles de tanto el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos están envueltos por una cápsula fibrosa y ya les habíamos mencionado. ¿Cuál es? La túnica albuginea. Después nos vamos por su irrigación. Pues primero vamos a hablar sobre las arterias. Son las arterias de las túnicas y las arterias de los cuerpos eréctiles. Las arterias de las túnicas, como su nombre lo dice, estarán entre las túnicas. Estas proveen de las pudendas externas, ramas de la arteria femoral y de la perineal, que son de la rama de la pudenda interna. Las arterias de los cuerpos eréctiles provienen de las pudendas internas, de la rama ilíaca interna, por las arterias del bulbo del pene, o también llamadas bulborretrales, y de la dorsal del pene. Aquí la podemos... Ay, no, aquí no la vemos. Y estas forman una importante red de las... ¡Ay, sí las podemos ver! Son las que están dentro de los cuerpos cavernosos del pene y debajo de la uretra esponjosa. Ahí también hay un... No se le alcanza a ver aquí muy bien, pero ahí está. Forman una importante red de las cuales las arterias profundas del pene, o sea, las cavernosas, son las más desarrolladas. Después nos vamos a las venas. Se dividen en superficiales y profundas. Las venas superficiales, aquí podemos ver, se reúnen en la vena dorsal superficial del pene. Aquí se puede ver a simple vista cuando el pene está erecto o también cuando está flácido. Y se nota porque ya mencionamos, tanto el dartos como la piel es muy delgadita y pues la vena es de alto calibre porque drena toda la sangre. Pues sí, drena mucha sangre. Y después sigue la vena profunda, que drena las venas cavernosas, las venas dilatadas de los cuerpos eréctiles. Estas forman la vena dorsal profunda, aquí la podemos ver entre la túnica, la albuginea y la capa profunda del pene. Aquí la podemos ver. Y ya para finalizar, vamos a hablar sobre su inervación. Esta proviene de la rama terminal del nervio pudendo. Aquí lo podemos ver. Y es llamada el nervio dorsal del pene. El glande recibe la mayoría de las terminaciones nerviosas sensoriales, por lo que lo hace la zona más sensible a este. Bueno, dejámoslo
el pene, seguimos con el escroto. El escroto es un saco que contiene los testículos. Es un saco cutáneo conformado por dos capas, la piel y la túnica dartos. La piel es común a las dos mitades del escroto. Es fina, muy extensible, pigmentada y es marcada por los pliegues transversales. Después la túnica de dartos, ya la habíamos mencionado. Es una lámina de fibras musculares lisas adherentes a la piel. Representan el escroto al tejido subcutáneo abdominal. La función del escroto es permitir que los testículos se posicionen fuera del cuerpo, lo cual es fundamental para el mantenimiento de la temperatura óptima, eh, que es para llevar a cabo la espermatogénesis. Como su nombre lo dice, la espermatogénesis es la creación del esperma que será llevada a cabo dentro de los testículos. Después, no les quise hablar más de sus capas porque ya eso entran en los órganos internos, tanto el testículo como el epidídimo. Así que aquí les voy a hablar de sus capas, túnicas, fascias. Ya les habría descrito lo que compone el escroto, que es la piel y el dartos. Les voy a hablar ahora sobre la fascia espermática externa, que es esta blanquita de aquí. Solo se interpone entre el dartos y el cremaster. Después sigue, bueno, esta es la fascia espermática, después sigue el cremaster. El músculo cremaster, bueno, está formado por el músculo cremaster. Es un músculo estriado compuesto por un fascículo lateral que se origina desde el oblicuo interno del abdomen. Después nos vamos a la fascia espermática interna, que es luego después del cremaster, es esa. Creo que aquí se puede ver mejor. Sí, es la que agarra el ganchito, esa mera es. Después sigue la túnica vaginal. Esta se divide en dos porque un lado está pegada, bueno, es la capa visceral y está pegada a la víscera, en este caso los órganos, que es el epidídimo y el testículo, y la parietal, que está pegada a la fascia espermática interna. Después nos vamos ahora sí con el testículo. Pues vamos a hablar sobre testículos epidídimo. Primero vamos a hablar qué es un testículo. El testículo es un órgano ovoide aplanado transversalmente de color blanco azulado, brillante y liso. Mide aproximadamente de 4 a 6 centímetros de longitud. Las funciones principales de este es la producción de espermatozoides y la producción de testosterona. Después sigue el epidídimo, es este de aquí. El epidídimo es una estructura tubular fina y alargada que tiene forma de coma. Se encuentra en la cara posterior del testículo y pues se divide en tres, que es la cabeza, que es redondeada, el cuerpo, que es alargado, y la cola, que es inferior y lateral. El testículo y el epidídimo están formados por una envoltura fibrosa, también llamada túnica albuginea. Ya hemos mencionado creo que mucho sobre la túnica albuginea. Igual les recuerdo, es una membrana fibrosa gruesa constituida por haces entrelazados de fibras de colágeno. Antes que nada, se me olvidó mencionar las funciones del epidídimo, que es el almacenar a los espermatozoides, influye a la maduración de los mismos. Ya proseguimos con un testículo. Aquí es un testículo izquierdo en su corte transversal. Primero vamos a hablar sobre vemos su estructura, su túnica vaginal, recuerden, envuelta en su capa parietal, la túnica albuginea, los lobulillos. Existen aproximadamente 200 lobulillos que están comunicados entre sí, dado que los tabiques que los separan presentan orificios. Cada lobulillo contiene de 1 a 4
túbulos semíferos, aquí los podemos ver. También pueden ser llamados túbulos contorneados. Estos desembocan hasta acá, que van a ser los túbulos rectos. De aquí se van a ir a la red testicular, que se van a juntar en estos conductos donde inicia el epidídimo. Estos conductos son llamados deferentes. De aquí se van a encargar de madurar los testículos y almacenarlos, como ya los dije. De su cola va a salir el conducto deferente y pues los va a conectar con el cordón espermáticos, y ya es el tema de vías espermáticas. Las vías espermáticas. Estas se van a comprender de cada lado, es decir, que son pares. Serán el conducto deferente, que es la continuación de la cola del epidídimo, la glándula vesiculosa o vesícula seminal. El conducto eyaculador va a desembocar en la uretra y va a constituir una vía terminal común que va a recibir y evacuar al exterior el seno. Comenzaré por el conducto deferente, que es un conducto cilíndrico de consistencia firme, es decir, resistente a la presión. En su terminación se va a dilatar debido a la ampolla de conducto deferente. Muy importante recordar este término. Se va a extender desde la cola del epidídimo hacia su unión con el conducto excretor de la glándula vesiculosa. Va a tener 4 relaciones. La porción escrotal, que es cuando este conducto se unirá al epidídimo por tejido conectivo laxo, donde se encontrarán las arterias y las venas testiculares. Esta va a estar situada por fuera de la cavidad vaginal del testículo y envuelto por las cubiertas que van a formar el escroto. Luego la porción funicular, que es cuando el conducto va a estar por encima del nivel del epidídimo y va a pasar a formar parte del cordón espermático. Esta porción va a ser de la parte más inferior del cordón espermático hasta lo que será el anillo inguinal superficial, pasando por delante del pubis. El cordón espermático, como dato, es el conjunto constituido por el conducto deferente junto con la arteria testicular, la arteria del conducto deferente y la arteria cremastérica. También va a estar acompañado por las venas homónimas y el plexo pampiniforme, los nervios ilioinguinal y el ramo genital del nervio genitofemoral, algunos vasos linfáticos y los vestigios del conducto peritoneovaginal. Ahora la porción inguinal, que va a formar parte del cordón espermático, también se va a encontrar por delante del pubis, donde es subcutáneo y luego va a penetrar en el conducto inguinal por un anillo superficial. Luego va a estar, por último, la porción pélvica, que se va a dividir en dos, en la fosa ilíaca, donde el conducto se va a dirigir hacia abajo y va a pasar por encima en porción lateral a la arteria epigástrica inferior, en el espacio retroinguinal, o también conocido como espacio de Bogros. Y luego en la pelvis menor, que el conducto va a describir una curva cóncava hacia abajo y medialmente, para luego unir su ampolla con el conducto eyaculador e ingresar en la próstata. Este va a tener la función de conducir el semen y va a disponer de una vascularización escasa, pero que va a poseer una rica inervación. Principalmente va a estar vascularizado por la arteria del conducto deferente. Habitualmente es una rama de la porción permeable de la arteria umbilical, y la inervación va a provenir del plexo hipogástrico inferior. Como pueden ver, los conductos deferentes vendrían siendo estas pequeñas rayitas desde aquí arriba, que se van a volver más gruesas. Son pares, pero en la siguiente imagen se verán mejor. Es este de aquí, que como ven comienza desde aquí y da la pequeña vueltita ya descrita y va descendiendo hasta esta parte de aquí, que es más rojita. Glándulas vesiculosas, o también conocidas como vesículas seminales, la mayoría de veces se presentan con ese nombre. Son dos pequeñas glándulas bilaterales anexas a los conductos deferentes. Van a estar situadas detrás de la vejiga y delante del recto. Cada glándula va a estar dirigida hacia atrás y lateralmente hacia un poquito medial. Debido a su función secretoria, producen aproximadamente el 70% del líquido seminal. Van a ser alargadas, como de unos 4 centímetros, piriformes, con una extremidad superior ensanchada y una extremidad inferior, que llamaremos cuello, de la cual sale el conducto excretor, que se va a unir al conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Van a estar rodeadas por tejido conectivo, en el que se pueden encontrar fibras elásticas y algunas musculares, también vasos pequeños.
sus relaciones. Hacia adelante van a encontrar la porción del fondo vesical que va a corresponder al trígono vesical. Va a atravesar en forma oblicua por la porción intramural del uréter. Atrás, la glándula seminal va a estar separada del recto por tejido dependiente del tabique recto vesical, que va a ser hacia abajo, y por el peritoneo urogenital hacia arriba. Lateralmente, el órgano va a estar seguido por el plexo venoso vesical y otro prostático. Medialmente se va a hallar en contacto con el conducto deferente, que a nivel de su ampolla estará unido a la glándula por tejido conectivo fibroso. Arriba, la extremidad superior se va a relacionar con el segmento yuxtavesical del uréter y con el peritoneo. Esta extremidad además es abordada por la raíz glandular. Y abajo, el conducto excretor de la glándula se une a la ampolla del conducto deferente en la parte posterior de la base de la próstata. La vascularización será hecha por la arteria del conducto deferente, la arteria rectal media, la vena ilíaca interna. La inervación se dará por los nervios prominentes del plexo hipogástrico inferior. Estas glándulas son estas un poquito más arrugaditas de aquí, que están por debajo de las ya previamente mencionadas, que serían los conductos deferentes. Y en esta parte que se ve más lateralmente, en un corte sagital, estas son las vesículas que vienen desde aquí y atraviesan acá. Aquí están los conductos deferentes también unidos. Esto de aquí sería la próstata, que es lo que se menciona, y aquí, como pueden ver por arribita, está la vejiga. Finalmente, los conductos eyaculadores, al menos en esta parte, cada uno va a estar formado por la reunión en ángulo del conducto, o también mejor explicado como el conducto excretor de la glándula seminal con el conducto deferente. Va a desembocar en la pared posterior de la uretra prostática mediante dos pequeños orificios. Está constituido por una pared muscular lisa, tapizada por una mucosa, y va a tomar sus vasos y sus nervios de las redes prostáticas. Esos conductos serían estos pequeños de aquí, que aquí, como dice, va a desembocar en unos orificios. Y aquí, como pueden ver, pues van a estar los conductos deferentes y las vesículas seminales. Y aquí pues vemos su pared muscular. Aquí no se ve tanto como la mucosa, a menos que debido pues a que es un corte sagital, ya que por fuera no se pueden ver. Esto ya es meramente por dentro. Esto ya sería lo que sería la próstata con su cápsula. Próstata y glándulas pulvoretrales. Son las que segregan un líquido que participa en la formación del semen o espermas, mayor conocido como líquido seminal. Aquí los podemos ver. Esta va a ser la próstata por dentro y su cápsula prostática, y estas van a ser las glándulas vulvoretrales, que van a ser estas dos bolitas chiquitas de ahí. Ahora, la próstata. Es un órgano situado por debajo de la vejiga urinaria, detrás de la sínfisis del pubis, delante del recto, encima de la membrana perineal y el espacio perineal profundo. Va a rodear la uretra masculina y va a estar atravesada por los conductos eyaculadores. Va a ser descrita en algunas veces como una castaña y mide alrededor de 3.5 centímetros en su base y aproximadamente 2.5 centímetros en sus dimensiones vertical y anteroposterior. También su peso normal será de unos 18 gramos. Va a poseer 6 caras. La anterior, que será corta, casi vertical, y se encuentra en ella el istmo de la próstata. Estará formada por tejido fibromuscular y muy poco o casi ningún tejido glandular. Después va a estar la cara posterior, que será más larga, triangular, ancha hacia arriba y estrecha mientras va descendiendo. Luego van a estar dos caras inferolaterales, que serán oblicuas hacia abajo y estarán relacionadas con la fascia pelviana y el músculo elevador del ano. La base de la próstata, o también conocida como cara superior, se formará aproximadamente triangular, con la porción más ancha hacia atrás. Tendrá una ligera depresión mediana y posterior formará la escotadura prostática en la base, que marca la división de la próstata en dos lóbulos, derecho e izquierdo. El vértice de la próstata será inferior, por donde emergerá la uretra. En el vértice se aplicará sobre el espacio perineal profundo. Después van a estar los lóbulos. Estará sintetizado en 5 lóbulos. El anterior, que estará ubicado por delante de la uretra,
y corresponderá al istmo de la próstata. El posterior ubicado por detrás de la uretra y por debajo de los conductos eyaculadores. El lateral derecho y el lateral izquierdo, que ambos van a estar situados a los lados de la uretra y van a constituir a la mayor parte de la próstata. Y finalmente el medio, que se va a hallar entre la uretra y los conductos eyaculadores. Además de que va a tener una pequeña y estrecha relación con el cuello de la vejiga. Después estos van a pasar a tener también dos lobulillos, 4 lobulillos, porque serán laterales. El lobulillo inferior-posterior ubicado periféricamente, que formará la cara posterior y se extiende hasta el vértice de la próstata. El lobulillo inferior-lateral de porción periférica y que constituye la mayor parte de la cara inferior-lateral de la próstata. El lobulillo superomedial, que va a estar situado centralmente y por detrás de la uretra. El lobulillo anteromedial, que se ubicará también centralmente, será un poco lateral y un poco anterior con respecto a la uretra. Sus relaciones va a estar dividido en dos tipos, la intrínseca y la extrínseca. Las relaciones intrínsecas van a verse en la uretra prostática, el aparato esfinteriano, conductos eyaculadores y el utrículo prostático. Y las extrínsecas, que van a ser 5, van a ser en las relaciones anteriores, que van a estar situadas detrás del pubis y de la sínfisis del pubis, de los que las separa el espacio retropúbico. Las relaciones laterales, que estarán en contacto con tejido conectivo denso que se dispone rodeando los plexos venosos prostáticos y los nervios originarios del plexo hipogástrico inferior. Las relaciones posteriores, que estarán por delante del recto, del cual las separa la fascia rectoprostática, o también llamado tabique rectovesical. Las relaciones superiores, en donde la base de la próstata se va a relacionar con la vejiga urinaria. Y finalmente las relaciones inferiores, en donde la próstata se va a apoyar sobre el espacio perineal profundo, también conocido como diafragma urogenital, y va a comprender la separación de las ramas isquiopúbicas. Luego seguimos con la celda prostática. Algunas formaciones fibrosas periprostáticas interpuestas entre la próstata y las regiones vecinas mantienen el órgano en un espacio restringido, que se conocerá como celda prostática. Este va a estar limitado por un compartimiento adelante que se encontrará la lámina preprostática. Después, hacia arriba, sobre la base de la próstata, se va a apoyar el cuello de la vejiga urinaria. Lateralmente va a estar limitada por dos hojas sagitales, una derecha y otra izquierda, conocidas como fascias pelvianas. Hacia atrás va a estar cerrada por el tabique rectovesical. Hacia abajo va a estar limitada por el espacio perineal profundo, que va a cerrar el hiato urogenital. Los vasos y los nervios, las arterias, la arteria principal, vesical inferior, rama de la ilíaca interna para la base de la próstata. Ramas prostáticas adicionales posterolaterales provienen de la arteria rectal media y de la pudenda interna. Venas. Adelante van al plexo venoso prostático. Las venas de las caras laterales son drenados por los plexos venosos vesicales. Son afluentes de la vena ilíaca interna. Y los linfáticos, que se originan de las paredes de los acinos glandulares y desde aquí se dirigirán a la superficie de la próstata, donde forman la red periprostática. Y los nervios provienen del plexo hipogástrico. Estos de aquí van a ser la próstata, como ya había dicho, es este circulito, y estos van a ser los lóbulos y sus lobulillos, que son las ramificaciones. Aquí también podemos ver la vesícula seminal atravesándolo. Y esto es lo que vendrá siendo toda la próstata por dentro en un corte sagital. Además, pues su cápsula, que es la que la rodea, que se ve ahí un poquito. Y finalmente las glándulas vulvouretrales. Las glándulas vulvouretrales también son conocidas como de Cooper y son dos, una derecha y una izquierda. Van a estar ubicadas en el espesor del espacio perineal profundo, por encima del bulbo del pene, a ambos lados del músculo esfínter externo de la uretra. Van a tener un conducto excretor, dos conductos que desembocan en la uretra esponjosa. Van a estar separadas del pene por la membrana perineal y rodeadas por las fibras del músculo transverso profundo del perineo. Sus vasos y nervios. Las arterias provienen de la arteria del bulbo del pene y de la arteria uretral. Los nervios son ramos del plexo pudendo o plexo sacrum y las venas van al plexo prostático. Estas, como mencioné al principio, son muy chiquitas y son estos dos pequeños circulitos o puntitos de aquí. Están casi juntos, pero derecho y izquierdo. Y así se ven en un corte sagital de manera lateral. Aquí se ve cómo se van uniendo. Son muy chiquitos, pero igual pues son importantes.
Y esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Suscríbanse. Y bye.